Aún en tiempos de incertidumbres, sabemos que algunas cosas nos gusta tener resueltas para el futuro. Bueno, por eso mismo es que Parque Martinelli está ofreciendo propuestas especiales, flexibles en moneda y en financiación. Mira, hay un tiempo y un lugar para agradecer por la vida, con respeto y dignidad. Cementerio Parque Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. Parque Martinelli es el mayor cementerio parque del Uruguay y es la única, además, que brinda servicios integrales y propios. Asesórate mismo llamando al 0800-1882 y elegí tu financiación a medida. Martinelli, 0800-1882. Martinelli desde 1882. Muy bien, ahora sí, vamos con el tercer tema del día, otro de los que hizo ruido sobre todo en estas últimas horas. Y tiene que ver con el Ministerio de Vivienda y en concreto con un programa que formó parte de la campaña también del actual presidente Lacalle Pou, el de eliminar asentamientos, ¿no? El programa de los asentamientos. Y la problemática surge porque, bueno, plantea que como es un tema que le es tan importante, quiere que esté en la órbita del Ejecutivo, sacarlo de la órbita del Ministerio de Vivienda. Y ahí es donde el Ministerio de Vivienda dice, pero no, ¿por qué? Si siempre fue... Pero además no es casualidad. Ministerio de Vivienda, Cabildo Abierto. Pareciera esto una pica, una más de la pica entre Partido Nacional y Cabildo Abierto. ¿Será eso? ¿O hay alguna lógica que explique por qué puede llegar a ser mejor la supervisión del propio Parlamento o del Poder Ejecutivo? No sé, lo debatimos. Lo que opina el subsecretario del Ministerio de Vivienda es lo siguiente, mira. El Estado es uno solo, no importa en qué organismo esté, lo importante es que cumpla sus funciones. Está en el Ministerio, se tendrá todo el know-how que ha tenido en los últimos 15 años, pero también este plan estuvo en presidencia. Creemos que no es un tema sustancial. La visión que tenemos nosotros del Estado es una visión global y holística. El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Tabaré Hackenbrück, explicó que de todas formas la cartera que integra podría hacerse cargo del plan de mejoramiento de barrios en coordinación con otros planes. Indudablemente para el Ministerio es importante que el plan continúe porque está el plan de relocalizaciones y está el plan junto y de esa forma se puede articular y de hecho en la LUC hubo una dirección de integración social y urbana que estaría coordinando esos planes. O sea que en ese sentido nosotros no tendríamos inconveniente que permaneciera, pero para nosotros el Estado es uno solo. Esté en OPP, esté en presidencia o esté mañana en otro ministerio, realmente nuestra función es tratar de que eso funcione de forma eficiente y eficaz para los vecinos. Bien, tenemos un Zoom pronto en este momento. Nos está acompañando diputado del Partido Colorado, Ope Pasque. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo, ¿eh? ¿Qué tal? Me gusta saludarlos. Bien. Bueno, ¿usted qué opina, por ejemplo? Sabemos el sector ciudadano, ¿no? Un poco lo que piensa sobre esto, pero, a ver, ¿cambia o no cambia en cuanto a la medición de la eficiencia que esté en la órbita de un ministerio o en la órbita del Ejecutivo? Un programa de esta naturaleza. Mire, nosotros lo vemos desde la perspectiva constitucional. De acuerdo con la Constitución, estas competencias las tiene el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo se integra con la Presidencia de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros. La Presidencia sola no puede hacer prácticamente nada en nuestra Constitución. Nombra a los ministros, los destituye, nombra al secretario de la Presidencia y al prosecretario los destituye y muy poca cosa más. Para todo lo demás, el presidente tiene que actuar con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros. Este punto no es una formalidad vacía, sin contenido, es muy importante. ¿Por qué? Porque para que haya control parlamentario tiene que haber un ministro responsable. Nosotros no le podemos pedir informes al presidente de la República. De acuerdo con el artículo 118 de la Constitución, se lo tenemos que pedir a un ministro. No podemos invitar a una comisión del Parlamento al presidente ni al secretario de la Presidencia. Invitamos o convocamos a los ministros, lo mismo obviamente con una interpelación. Es decir, para que haya control parlamentario tiene que haber un ministro responsable. O sea, le da más garantías esa forma. Le da garantía y es lo que manda la Constitución.
que tiene inclusive una disposición que dice que para resolver los asuntos del Poder Ejecutivo, el presidente tiene que actuar con la firma del ministro respectivo, sin cuyo requisito nadie estará obligado a obedecerle. Esto lo dice la Constitución. En estos 15 años que pasaron, el Frente Amplio puso muchas competencias en la Presidencia de la República solamente, y nosotros nos opusimos sistemáticamente a eso. Secretaría de Cambio Climático, de Ciencia y Tecnología, de Deporte y otras más, que fueron colocadas en la Presidencia de la República y de esa manera por fuera del Contralor Parlamentario. Y tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional cuestionó esa práctica y dijimos, esto está mal porque la Constitución dice otra cosa. Entonces, para ser coherentes con nuestra prédica de todos estos años, ahora decimos, ese plan de vivienda no puede estar en la presidencia solamente, tiene que estar en el Poder Ejecutivo y por lo tanto tiene que tener un anclaje en un ministerio que obviamente tiene que ser el de vivienda. Es decir, esto no es un criterio político partidario de que al sector tal o al sector cual, es un criterio constitucional, por eso nos mantenemos en eso. Bien, es un criterio constitucional el que maneja usted, Ope. Ahora... el que maneja Ciudadanos. Bien, exacto. Ahora, ¿advierte que lo que hay acá sí es una puja política de sectores dentro de la coalición? ¿O es casualidad que se trate de Cabildo Abierto y Partido Nacional? No juzgo los criterios de los otros, digo que cada cual entiende que la manera más eficaz o eficiente de cumplir la tarea es, bueno, poniéndolo en el ministerio, poniéndolo en presidencia. No me meto en esa discusión, lo que digo es, para hacer las cosas con arreglo a la Constitución, el camino es uno. Esto tiene que estar en un ministerio para que actúe el Poder Ejecutivo como tal, y no la presidencia sola, que la presidencia sola en nuestra Constitución puede hacer 5 o 6 cosas, nada más. Bien, y hablando de lo que efectivamente puede ser, sea presidencia, sea el Parlamento, lo que sí es curioso es que se esté discutiendo en este momento el quién se va a encargar de este programa en vez de cómo nos vamos a encargar de este programa, que va a depender además muy directamente de los presupuestos que se discuten ahora, ¿no? Bueno, naturalmente hay un tema de asignación de recursos, pero sobre todo hay un tema de coordinación institucional, porque se dice que para que este programa de mejoramiento de los barrios se ejecute de manera eficaz y rápidamente, hay que buscar el apoyo de varios ministerios y además hay que coordinar con las intendencias. Y que el mejor lugar para hacer eso es presidencia. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que la Constitución no lo permite y hay que respetar eso por las razones que ya expliqué. Un camino de solución que lo planteó en algún momento el diputado Iván Posada, es decir, bueno, vamos a crear un ministerio que se llamará Ministerio de Gobierno, Ministerio de Coordinación Institucional, que tenga por función, por tarea, precisamente estas coordinaciones. Bueno, puede ser un mecanismo, no digo que es el único, capaz que hay otro, ese puede ser, pero tenemos que buscar una solución alternativa porque pasar las cosas a presidencia pura y simplemente, yo estimo que no se puede hacer. Y sobre este punto, no conozco opiniones contrarias de los constitucionalistas, es decir, acá no hay esas famosas 2 bibliotecas, que son una especie de leyenda, no en todos los temas hay 2 bibliotecas. Bueno, en este tema no hay 2 bibliotecas. Todos los constitucionalistas que se refieren a este asunto dicen que presidencia es un órgano de competencia cerrada. Solo puede hacer lo que la Constitución dice que puede hacer. Y bueno, ya le digo, la Constitución indica solamente 5 o 6 cosas y nada más. Bien, Ope, que ya le pregunté por lo más importante, pero ya que lo tengo en Zoom, algo que le voy a trasladar después a los panelistas. En este contexto que estaba viviendo el Uruguay, el mundo entero, y los pronósticos de la economía resentida en los próximos tiempos, ¿no? Inmediatos al menos, hace pensar más en la necesidad de invertir en un programa de realojo de asentamientos, por ejemplo, o invertir mayormente en programas que puedan generar empleo para que la gente tenga recursos y pueda alquilarse una vivienda digna. Bueno, el asunto es ahí, como dice el presidente, administrar las perillas, ¿no? El tema de la vivienda es muy importante, tiene que ver además con la salud, ¿verdad? Donde hay hacinamiento es muy difícil guardar la distancia social, o es imposible hacerlo, tiene que ver con el sentimiento de dignidad de la gente. Yo creo que esto es prioritario. Y además,
estimo que un programa de realojo que se traduzca después en construcción de viviendas nuevas, va a servir también para dar empleo a mucha gente, y este es, como lo ha dicho la ministra, un objetivo central de este proyecto de ley de presupuesto, ¿no? La creación de empleo. Hay un gran déficit en el país y se ha dicho muchas veces, lo dijo la ministra, lo dijo el director de OPP, hay una prioridad grande que es la creación de empleo. Yo creo que un programa de viviendas, un programa de realojo de asentamiento va a contribuir a generar empleo y eso es realmente prioritario. Muy bien, muchas gracias, Ope Pasqué. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de aquí? Yo tenía una Sí, pregunta para Ope. Ope, ¿cómo hacía entonces Tabaré Vázquez, que tenía tantas secretarías satélites? Yo no sé si tú te acordás, pero fue muy criticado por eso. ¿Estaba violando la Constitución, según tu opinión, o es un caso diferente porque no se trataba del tema vivienda? No, todo eso era inconstitucional. Yo me cansé de decirlo y conmigo otro, me acuerdo, Pablo Audal era otro que lo señalaba con frecuencia, pero a la hora de votar perdíamos. Esa era la realidad. Nunca se nos dijo, ustedes están equivocados. Nunca se nos planteó un razonamiento opuesto, argumentos que nos dijeran, no, miren, nuestros argumentos son estos, pensamos que ustedes están equivocados. No, simplemente se votaba y perdíamos. Y ahora que tenemos los votos para ganar, digo, no podemos reincidir en aquello mismo que hemos combatido. Y nosotros tendríamos que decir, nos vamos a ajustar prolijamente a la Constitución. Bien. Selva. Mi pregunta era, Ope, si yo entendí mal, o el propio Hackenbruck, creo que fue hace un día o 2 días, dijo que no iba a haber ningún trabajo sobre los asentamientos en el año 2021 porque no había rubros. ¿Eso es así? Porque me preocupa más ese tema, es decir, que no se atiende el problema de los asentamientos durante todo un año, el año 2021, me preocupa más que este problema de si pasa o no pasa presidencia. Me parece que es mucho más grave. No, yo no escuché esa expresión, no tengo esa idea incorporada. El presupuesto empieza a ejecutarse el 1 de enero del 2021. Creo que a partir de ahí se pueden tomar acciones, pero no tengo presente, en fin, esa expresión, no sé en qué se funda tampoco. Bien. Gracias. Ope Pasqué, muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Que pasen bien. Buen fin de semana. Igualmente. Bien, tenemos 12 minutos antes de ir a la pausa, sí. Vuelvo con información. A Hace ver. 15 días fuentes del oficialismo me manejaron el marcado malestar. Hicieron muy hincapié además en la palabra del malestar de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, con respecto a este cambio que se podría dar porque debilitaba su cartera. Y bueno, claro. Y porque además el Cabildo Abierto, si bien como tú bien dijiste al comienzo, esta fue una iniciativa del presidente de la República, pero una bandera que Cabildo Abierto también en la interna de su propio partido levantó siempre y entendían que se le estaba quitando un elemento donde ellos tienen una prédica importante y un lugar, digamos, ¿cómo decirlo para no ser De votantes. Bueno. Digámoslo así. Está bien, si querés de votantes, de ciudadanos objetivos donde trabajar. Por eso de allí la molestia. Y esto me lo dijeron hace 15 días, yo no lo comenté porque realmente no había salido el tema, pero hoy que sale quería aportar esa información. Bien. Ahora, pensando efectivamente, dejando de lado lo constitucional, ¿no? Pensando efectivamente en el trámite, cuán expeditivo puede ser el trabajo que se haga en asentamientos. Piensen en la comunicación, que es fundamental en estos casos. Intendencia, Gobierno Nacional, Ministerio, ponele, o Gobierno Nacional. ¿Cómo visualizás mejor el diálogo? ¿Entre COSE y el presidente Lacalle o entre COSE e Irene Moreira? Entre COSE y el presidente, sin duda. Y yo creo que detrás de la mala noticia que es esto para la coalición, porque significa sin duda un motivo por lo menos, no digo de conflicto, pero sí de líos. Y es curioso porque el propio Manini pues dice que los trapos sucios se debieran arreglar puertas Manini adentro, dijo que no lo votaba, pero hay una buena noticia. ¿Cuál? Yo creo que la buena noticia es que sin duda que hay una voluntad de resolver un problema. Porque cuando vos pedís la pelota para vos es porque vos querés a un problema que es grave, porque vos querés jugarlo y querés resolverlo. Esa es la buena noticia que yo veo detrás de todo esto.
Lo que sí creo y comparto la visión de OPE que debiera hacerse sin violar la Constitución y debiera hacerse buscando, y yo creo que va a terminar así, alguna suerte de ligazón jurídica entre el ministerio correspondiente y la impronta que le pueda dar el presidente de la República, que seguramente otra de las cosas que están en juego es que seguramente el presidente de la República va a tener un mejor relacionamiento con las intendencias y principalmente con la Intendencia de Montevideo. Pablo. A mí, sinceramente, no me preocupa mucho quién resuelve el problema, sino que el problema se resuelva. Estamos hablando de que tenemos unos 700 asentamientos, 200.000 uruguayos que viven en condiciones que debería darnos vergüenza. Desde el año 2011 a la fecha han crecido estos asentamientos y nadie le ha buscado una solución al tema. Nadie. Yo no creo, a diferencia de lo que dice Selva, que se están peleando por votos. Creo que se están peleando para resolver un problema de la gente que la verdad que es bastante necesario. ¿Quién lo resuelva después? Bueno, veremos, ojalá que se pueda resolver. Creo que va a terminar de todas maneras, si bien es un tema político, porque claramente es un problema bastante complejo y que quien lo pueda resolver va a tener un caudal político, creo que va a terminar en algo a medias tintas, ¿no? Parte presidencia, parte del ministerio, y me parece que va a ser lo mejor. Pero quien lo resuelva creo que es el problema mayor, y mayor sobre todo para la gente que está padeciendo este tema. Hay que saber que el programa de mejora de barrios empezó en el año 2017. Comenzó en ese año, o sea, este programa que es por el que se está pugnando dirigir. Y yo también escuché a Isaac Alfi decir como que la OPP se iba a encargar de lo que sería la distribución o el manejo de los rubros, pero que en realidad los ejecutores y los que iban a trabajar en el tema iba a ser la gente de la cartera del Ministerio de Vivienda, que cambia un poquito los tantos, es decir, no es que se le quita al Ministerio toda la autoridad sobre la ejecución, sino que lo que se plantea es como que el control presupuestario lo haría la OPP. Eso lo escuché a Isaac Alfi decirlo. Hay una incoincidencia. Sí, pero Andújar insistía en que si está en la órbita de la presidencia se puede, además del ministerio, incluir al MIDES y a otros organismos para justamente darle más dimensión a la eficacia. La idea no es sacarle la ejecución al Ministerio de Vivienda, sino sumarle otros organismos que puedan complementar la acción del Ministerio de Vivienda y de repente hacerlo más efectivo. Creo que la idea viene un poco por ahí, pero claramente uno quiere potestad exclusiva de ese tema. Una, porque la calle fue una de las promesas de campaña que hizo, creo yo, bastante optimista, ¿no? Porque este es un problema que viene de años. Algunos se quejan que demasiado. Es un poco optimista erradicar asentamiento cero, ¿no? Por lo menos. Y por supuesto el tema de Cabildo Abierto, que también es un caballo de batalla, ¿no? En el Ministerio de Vivienda, qué mejor poder resolver el problema de los asentamientos. Entonces, me parece que la pugna viene un poco por ahí. Que todos tengan intención de hacerlo está bien, pero como bien decía hoy Juan Ramón, el gol lo quiero hacer yo. El gol lo quiero hacer yo, y recordemos quién creó el Ministerio de Vivienda en 1990, Luis Alberto Lacalle Herrera. O sea que es el tema vivienda para los Lacalle es una cosa muy importante. Yo creo que repito, la mejor noticia es que hay alguien que quiere hacer algo bueno con esto. Lo que hay que tratar es que sea constitucional, que sea algo que se respeten las formas jurídicas que se ha dado este país para este tipo de cosas. En cuanto a las inversiones, recuerden cómo se paga. El 70% sale de préstamos que vienen o aportes que vienen de organismos internacionales, y el otro 30% hay que salir a vender. Están calculados alrededor de 400 bienes inmuebles que están sin uso y que son propiedad del Estado. O sea que hay toda una tarea allí. A mí no me extrañaría nada lo que dice Selva de que el año que viene de repente ni siquiera se pueda avanzar demasiado, que todo esto sea a partir del año 2022. Y me pongo en las botas y en el lugar de la ministra de Vivienda, que la LUC le crea un organismo especializado para esto y que no lo pueda usar. Así que me parece bien también que la ministra de Vivienda reclame las potestades que ella cree tener y que las tiene para sí. El tema de quién controla esta ejecución, ¿cómo lo ven? Nos explicaba Pasqué que, bueno, solo a un ministro se puede interpelar. Claro. Pero una comisión no puede llamar al secretario de presidencia. Pero la OPP tiene rango ministerial. Sí. La OPP sí tiene rango ministerial. El parlamentario parece ser el más adecuado, ¿no? Bueno, venimos de la era Vázquez, donde Vázquez tenía una cantidad de organismos desconcentrados satélites,
y donde no había una responsabilidad muy clara, y eso yo creo que es gran parte de la objeción que hace Ope Pasquet. Ahora, ¿no? ¿me permiten ser realista? Que no va de la mano de optimista justo en este tema concretamente. En épocas de bonanza, de buenos indicadores macroeconómicos y también puertas para adentro, domésticos, el Uruguay estaba en el debe con el tema vivienda siempre. ¿Qué nos hace pensar que justo en este gobierno y en este contexto, además, donde lo que se prevé es todo lo contrario, que haya más asentamientos por la crisis económica consecuencia de la pandemia? ¿Qué nos hace creer realmente que que el botín de guerra va a estar en el Ministerio de Vivienda? Pero no es un botín de guerra, es un tema de administración de los dineros públicos, nada más que eso. Y de voluntad política. Y de voluntad política. Voluntad política aparentemente hay, porque si cuando todos me refiero a buscan botín de guerra, voy a todo eso, ¿no? A ver, ¿dónde vas a apostar? ¿Dónde hay que apostar? Yo quiero ver... Quiero decir algo, pero muy brevemente, que capaz que va a desatar... Justo al final me lo una haces. bomba de tiempo, no. A ver, dale. Yo digo, hemos hecho gran esfuerzo por el tema de la vivienda propia. Yo me pregunto, ¿por qué no nos preocupamos? Porque incluso ha habido estudios en Alemania, estoy hablando, de cuando, me acuerdo de un cientista que decía, el día que le entregaron la llave de su apartamento a un muchacho de 19 años, pensamos que equivocados estábamos, porque ese muchacho seguramente no iba a seguir viviendo allí, probablemente iba a trabajar, iba a estudiar en otro lugar, etcétera, etcétera. La gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué no se ha planificado un plan de viviendas para alquilar a precios irrisorios, pero viviendas que no sean propias, pero facilitar el tema del alquiler? Porque ese es un tema grave. Es cultural, es muy cultural. Es cultural, pero no podemos tener cada uno pensar, bueno, va a ser el dueño de una vivienda. Entonces, nunca vamos a terminar con el tema, nunca. Porque francamente siempre van a aparecer nuevos problemas y bueno, y a la vista está, ¿no? Yo todos los días veo edificios construidos y digo, ¿quién los compra? Si el Uruguay no ha crecido tanto. Para cerrar, si me permitís, con una noticia que no tiene que ver, pero sí tiene que ver también de alguna manera con todo esto, es que en el día de hoy, si ya no está ocurriendo ahora, se van a conocer los índices de desempleo. Y según me han comentado desde el oficialismo, aparentemente habría una luz allí desde que ha comenzado la pandemia hace 6 meses a la fecha. Así que habrá que aguardar ese tema, que no es para nada menor, obviamente. No, y de hecho, se lo preguntaba a Pasquet, ¿no? Claro. A ver, llega un punto en el que si vos tenés a la gente con buenos empleos dignos, cobrando salarios dignos, les permitís calidad de vida digna, que pasa hasta por el alquiler de una vivienda, ¿no? O lo que fuera. Pero los alquileres son altísimos en este país. Salarios dignos y un trabajo digno, primero tenés que tener luz, tenés que tener agua, tenés que tener un lugar donde bañarte, donde poder cambiarte para poder seguir el trabajo. Pero el problema es que si vos tenés viviendas que son del Estado y que las alquilás a precios realmente razonables, ¿me explico? No tenés por qué dársela directamente a una persona, pero podés tener conjuntos de viviendas que sigan siendo propiedad del Estado y que las personas tengan... A ver, 2 chicos que se casan no tienen cómo pagar un alquiler. El sueldo de uno se les va en y el concepto de la vivienda social fue muy engañosa porque necesitaba ser clase media alta para poder acceder. No, se llamó mal. Pero esa historia la conozco. Eso fue un error de cómo se nombró. Nunca debió llamarse así. Interés social, no. Y además tenías exoneración de un montón de cosas. Sí, era para favorecer la inversión. Yo creo en el sentido de gloria de los presidentes de la República. Los presidentes de la República sueñan el 1 de marzo que asumen retirarse un día habiendo obtenido determinados logros. El asentamiento cero que alguna vez yo creo que para Luis Lacalle, hijo de una persona que creó el Ministerio de Vivienda, muy vinculado a todo el tema del Partido Nacional con el tema MEVIR, para él es muy importante tener un sesgo personal en resolver un problema que si lo resolviera, la verdad, sinceramente se lo digo, soy abogado, me importa la Constitución, me importa la ley, pero si lo resolviera y le resolviera el problema a una cantidad de uruguayos, me saco el sombrero. Que pase ya a la órbita de Yo creo que hay 2 temas que este gobierno va a querer mostrar el último día. Mejoré la seguridad pública y mejoré la vivienda, saqué la gente de los asentamientos. Si lo logran, señores, chapó.
Bien. O si logra por lo menos el 50%. Es increíble que existan en el Estado 400 inmuebles que estén desocupados. No tiene sentido. Ojo que también hay tiene sentido. críticas Esa sobre falta inmuebles que van a ser de vendidos relevamiento y esa son falta patrimonio nacional. Ahora hay un movimiento de en torno orden a eso. en todo sentido, donde hay 400 inmuebles que pagan contribución, que algunos se ocupan, etcétera, etcétera, y están ahí tirados al marchando cuando hay 200.000 personas que no tienen dónde vivir. Estoy de acuerdo. Es insólito. Creo que acá hay que hacer una lista, bajarlos y tratar de darle algo. Están en eso. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, ustedes por estar, ustedes por acompañarnos como siempre, y que tengan un buen fin de semana. Al menos mañana parece que va a estar lindo, ¿no? Aprovechar. Bravo. Entre el olvido